Tras la sublevación del Protectorado de Marruecos y las Islas Canarias, la primera plaza que se rebeló fue Sevilla, donde el general Queipo de Llanos se sublevó junto a un regimiento de artillería. Tras 5 horas de combate, el gobernador civil rindió la ciudad a las 8 de la tarde, lo que no evitó que los republicanos quemaran durante la noche 6 iglesias, una capilla y 2 conventos. En los barrios de Triana, La Macarena y San Bernardo se atrincheraron algunos milicianos en barricadas improvisadas. Desde Huelva el gobierno destinó 120 guardias civiles y una columna de mineros. De camino a Sevilla los guardias cambiaron de bando y aniquilaron a los mineros en La Pañoleta. El día 19 llegaron importantes refuerzos del ejército de África que consiguieron el control total de la ciudad el día 22, quedando Sevilla como la base operacional para la batalla de Andalucía, siendo el centro logístico y de comunicaciones. Para asegurar la ciudad se habían mandado diversas guarniciones en todas direcciones, siendo importantísima la rápida caída de Dos Hermanas el día 19, conectando así con Jerez y Cádiz. El día 21, tras una fuerte preparación artillera, se tomó Carmona, asegurando la comunicación con Córdoba. Con el comandante Antonio Castejón al mando, una columna avanzó hacia el oeste por la carretera hacia Granada, llegando a tomar la Roda de Andalucía. El comandante reorganizó las tropas rápidamente hacia el este por la carretera hacia Huelva, asaltando La Palma del Condado. En el avance hacia Huelva hubo una desbandada de todas las autoridades menos del gobernador civil de la ciudad. El día 28, la columna que tenía que enfrentar a los nacionales se sumó al golpe. Ante el vacío de poder tomaron por la fuerza el ayuntamiento y el gobierno civil. Mientras tomaban la ciudad se les unió varios oficiales y civiles. Al día siguiente llegó en tren la cuarta bandera de la Legión acompañada por paramilitares de la Falange. Se apresuraron a declarar el estado de guerra en la ciudad y a nombrar los nuevos cargos del gobierno civil. Con la toma de Huelva no le quedaba ninguna fuerza considerable a la República entre la ciudad y la frontera con Portugal, por lo que los siguientes movimientos fueron llegar a la frontera antes que los republicanos y tomar rápidamente los pueblos mineros al norte, Tarsis y Río Tinto. Con todos los africanistas que llegaban al aeródromo militar de Tablada en Sevilla, se formó una potente columna de soldados veteranos que salieron el 2 de agosto hacia Extremadura. Conquistaron ciudades en la sierra norte de Sevilla, siendo las más relevantes Cazalla y Constantina. El 25 de julio los nacionales controlaban Granada y algunas aldeas alrededor de la ciudad. En concreto, Biznar fue fundamental para la defensa de la ciudad. Desde estas posiciones interceptaron todos los asaltos republicanos, que eran lanzados desde las montañas del norte. Los republicanos no lograron avances desde estas montañas en toda la guerra. El 30 de julio se produjo el mayor asalto a Granada tras un breve bombardeo. Los republicanos se retiraron con numerosas bajas y dejaron atrás parte de su armamento. Una semana después llegó por aire una bandera de la Legión para reforzar la ciudad. Córdoba se sublevó con una pequeña guarnición. Los republicanos trataron de reconquistar la ciudad, pero al no lograrlo concentraron sus esfuerzos en las aldeas cercanas. A principios de agosto el general Varela reunió un pequeño batallón con objetivo de conectar con Granada. Tomó Antequera, Loja y Arcadora, llegando a Granada a mediados de mes, lo que dejaba virtualmente aislada Málaga, que estaba conectada por una carretera a la que los barcos rebeldes podían hacer blanco fácilmente. Sin embargo, Varela recibió la orden de reforzar Córdoba. Se encargó a José Miaja acudir con una columna hacia el sur. Desde Albacete hasta Córdoba reclutó bastantes milicianos, y cuando llegó a la ciudad los sublevados eran pocos y débiles. Decidió detenerse y asaltar las pequeñas aldeas alrededor de la ciudad, siendo que acabó lanzándose sobre Córdoba cuando llegaron los refuerzos de Varela. Bombarderos de Sevilla encordiaron la ofensiva, teniendo que ser detenida a las afueras de la ciudad, dándose por finalizada el 22 de agosto. Varias unidades se lanzaron contra los republicanos al contraataque, forzando a la columna de Miaja a retirarse más de 10 kilómetros. Al acabar la ofensiva, las tropas de Varela se dirigieron al sur y el 16 de septiembre tomaron Ronda, habiendo una huida masiva de civiles hacia Málaga. En otoño se concentraron muchas fuerzas para la batalla de Madrid, por lo que Andalucía quedó como un frente secundario. Aún así, se realizó una ofensiva para liberar a 1000 sublevados cerca de Jaén, pero el ataque se acabó por embarrar, tomándose demasiadas bajas para no llegar ni de lejos al objetivo. Los nacionales avanzaban rápidamente contra los milicianos, que sufrían gravemente el no tener formación militar ni apoyo artillero o aéreo. Las órdenes de estas tropas eran extender el terror sobre la población local para evitar que los republicanos formaran guerrillas en la retaguardia. El Comité General de Badajoz formó columnas de milicianos a las que se unieron hombres que huían del frente, mientras que las columnas nacionales estaban formadas cada una por 2 batallones de regulares y 2 batallones de la Legión, unos 3000 hombres, apoyados por 2 piezas de artillería y de forma ocasional por aviones de reconocimiento. Avanzaron sin oposición hasta Los Santos de Maimona, donde hubo el primer intento serio por parar la columna. 6 aviones bombardearon las posiciones republicanas y tras 7 horas de combate los milicianos se retiraron con 100 muertos, habiendo infligido
infligido algunas decenas de bajas a los nacionales. Siguieron hacia Mérida, siendo que únicamente encontraron resistencia en Almendralejo. Tras un bombardeo, el grueso de los defensores se retiraron. En Almendralejo, los sublevados entraron casa por casa, reuniendo a los prisioneros en la plaza de toros. 50 milicianos se atrincheraron en la torre de la iglesia. Los republicanos bombardearon 3 veces la ciudad y alentaron a la resistencia. Franco destinó una segunda columna y la primera bandera de la legión para sofocar los levantamientos. Cuando la torre quedó medio derruida por la artillería, los milicianos se rindieron, habiendo causado 38 bajas a los asaltantes. Algunos prefirieron tirarse desde lo alto de la torre para no rendirse. El día 10 de agosto llegaron a Mérida, habiendo recorrido 200 kilómetros en una semana. El río Guadiana representaba una defensa natural. Al otro lado, una numerosa guarnición de milicianos, con apoyo de 2 cañones y algunos aviones, se fortificaron al lado del río. Los sublevados atacaron duramente al sur de la ciudad, apostando sus cañones en una cuesta. De los 2 puentes que cruzaban el río, el puente romano y la vía de tren, se decidió tomar el puente romano, que fue sobrepasado por la quinta bandera de la legión con apoyo artillero. Aprovecharon el desconcierto en la retaguardia republicana para penetrar hasta la plaza y tomar la ciudad, aunque los republicanos se retiraron logrando escapar del embolsamiento. Los republicanos reforzaron la zona con tropas de Madrid y se lanzaron contra la ciudad, cayendo derrotados por segunda vez. El frente sublevado quedó por fin unido, pero antes de atacar Madrid debían limpiar Badajoz. Badajoz había quedado rodeada junto a sus 8.000 defensores. El 14 de agosto, al norte de la ciudad, un primer asalto de la legión fue repelido satisfactoriamente. Un segundo asalto con blindados penetró en la ciudad, iniciándose un mortífero combate cuerpo a cuerpo. La 16ª compañía de la cuarta bandera de la legión contó 76 bajas de sus 90 efectivos. La compañía perdió a todos los oficiales menos un capitán y un cabo. Al sur de la ciudad, la internada fue menos sangrienta y los sublevados barrieron los cuarteles republicanos. Varios republicanos cambiaron de bando. La ciudad cayó con 185 bajas para los rebeldes y miles para los que se mantuvieron fieles a la República. El 20 de agosto se retomó el avance hacia Madrid. Avanzaron sin oposición durante 3 días, llegando a Navalmoral de la Mata, donde la ofensiva se embarró. Al sur, en Guadalupe, los republicanos se retiraron en desbandada. La resistencia republicana en la cordillera al norte de Madrid provocó que se reforzara la ofensiva desde el sur. Informes alemanes reportaron a Franco el envío de material militar y asesores soviéticos a la República. En septiembre, con el preocupante avance hacia la capital, la Internacional Comunista reclutó las brigadas internacionales que llegarían a Albacete el 14 de octubre, para tener su bautismo de fuego en la batalla de Madrid. En los primeros días de la sublevación, la República hizo varios pedidos de munición a la fábrica de armas de Toledo, pero el coronel José Moscardó, máxima autoridad militar de la ciudad, rechazó todas las peticiones, hasta que el día 21 de julio tomó el control de toda la ciudad y proclamó el estado de guerra. Al día siguiente llegó desde Madrid una columna de 5.000 milicianos al mando del general Riquelme. Los hombres de Moscardó se atrincheraron en el Alcázar junto a varios rehenes y bastantes reservas. Además, el Alcázar estaba ubicado en la parte más alta de la ciudad, por lo que la fortificación dejó a los sublevados en una situación estratégicamente inmejorable. Los leales al gobierno cerraron el cerco sobre el Alcázar y tomaron posiciones en los edificios cercanos, mientras los sublevados batían las calles para mantener las distancias. Las miradas se centraron en el castillo. Dentro habían unos 1.100 hombres entre guardia civiles, oficiales y voluntarios, acompañados de 600 civiles, ancianos, mujeres y niños. Los milicianos pidieron a Moscardó que se rindieran y amenazaron con matar a su hijo en una tensa llamada, en la que el coronel se acabó despidiendo de su hijo, fusilado días más tarde como represalia de un bombardeo. Aunque dentro escaseaba el agua y la munición, la comida no era un problema, ya que en una incursión a los graneros cercanos saquearon 2.000 sacos de trigo, que se sumaron a los 177 caballos que habían dentro. El número de atacantes variaba entre 1.000 y 5.000, de los cuales muchos eran turistas que se iban con su mujer o su novia a pasar la tarde pegando tiros. Largo Caballero no podía ser menos y aprovechó la situación para hacerse unas cuantas fotos para la propaganda disfrazado de miliciano. La defensa del Alcázar se convirtió en un símbolo. El prestigio de la República estaba en juego. A mitad de agosto los milicianos avanzaron sus posiciones y colocaron alambre de espino, sacos de tierra y focos para evitar nuevas incursiones nocturnas. Las siguientes semanas se lanzaron 11 veces contra la parte norte del Alcázar, estrellándose en cada uno de los ataques. Los milicianos disparaban con sus rifles y artillería ligera contra los gruesos muros de la fortaleza, sin causar efecto alguno a los defensores. Los sublevados disparaban a placer a los que trataban de hacer
hacerse con una parte de la fortificación. La República intentó en repetidas ocasiones que Moscardó depusiera las armas, o que al menos dejara salir a los civiles, pero no hubo forma. Así que decidieron recurrir a una táctica que se emplearía en repetidas ocasiones durante la guerra. Para el asalto final, unos mineros asturianos excavarían un túnel subterráneo hasta el Alcázar y colocarían una mina, con la idea de desconcentrar a los defensores y crear una brecha en la muralla para tomar el Alcázar al asalto en pocas horas. Los mineros comenzaron a excavar 2 túneles con la cobertura de las casas vecinas. Desde el Alcázar escucharon a los barreneros abrirse paso entre las rocas. El 17 de septiembre se dio por acabadas las minas y se introdujo 2.500 kilos de TNT en cada una. La madrugada siguiente, a las 6:30, estallaron las minas. Al disiparse la enorme nube de polvo negro, se apreció como la fachada oeste se había derrumbado arrastrando una torre. Los milicianos corrieron a trepar las ruinas, mientras la contraparte improvisó ametralladoras en las galerías superiores y aguantaron el primer asalto. Tras algunas horas de combate, los milicianos se retiraron, consiguiendo infligir a los sublevados 62 bajas, habiendo sufrido ellos 50. El avance de Franco se encontraba a algunos kilómetros de Toledo y los milicianos se comenzaban a impacientar por no poder lograr el objetivo que estaban rascando con la yema de los dedos. Lanzaron asalto tras asalto como podían, desde el norte, desde el oeste, con granadas, con dinamita, hasta con un tanque. Los sublevados tuvieron que retirarse al patio el día 23, hasta que lograron un contraataque por sorpresa que dejó el avance estancado. El día 21 la columna del teniente Yagüe había tomado Maqueda, donde el camino se bifurcaba entre Madrid y Toledo. Franco tomó la decisión de cesar el avance hacia Madrid y centrar los esfuerzos en Toledo. Primero porque él había prometido que los iba a liberar, y segundo, él no consentía perder ningún territorio. Y más importante, era un golpe psicológico por la presión internacional que se había centrado en los sitiados del Alcázar. Esta decisión ha sido muy discutida con el paso de los años, pues de haber empujado hacia Madrid no hubieran dado tiempo a la llegada de las brigadas internacionales ni a preparar defensas. El mismo día 21, en la Junta de Defensa Nacional, los generales votaron a Franco como generalísimo en secreto. El general Yagüe quería continuar hacia Madrid y protestó. Franco lo depuso y Varela tomó el relevo. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Los nacionales marcharon sobre Toledo dejando un río de sangre a su paso. Quedaba algún miliciano tratando de defender la ciudad, pero la mayoría habían huido hacia Madrid, ya que temían ser rodeados por los avances sobre Vargas y Villamiel. Tras 2 meses, el 27 de septiembre se liberaba el cerco del Alcázar de Toledo, dándole a la República el tiempo vital para organizar la defensa de Madrid, pero otorgando a su vez el empujón final que necesitaba Franco para ser nombrado jefe del gobierno y más tarde caudillo de España. Mola había ideado una ofensiva desde el norte, oeste y sur, pero la resistencia republicana en la sierra paró completamente los 2 primeros ejes de avance, quedando únicamente el sur. La ofensiva fue reanudada por tropas que llevaban 2 meses avanzando desde Sevilla. Largo Caballero reaccionó creando un mando único y reorganizó el ejército. Aquel 10 de octubre nacía el Ejército Popular. A las milicias que no se sometieran les quitarían la paga, formándose con ellas 6 brigadas mixtas que imitaban el modelo del V Regimiento. Largo Caballero cometió una clara muestra de incompetencia al dar detalles en la radio de la próxima ofensiva. Detalles tales como, cito textualmente: mañana 29 de octubre, al amanecer, nuestra artillería, nuestros trenes blindados y nuestra aviación abrirán fuego contra el enemigo. Tal como dijo el día 29, al amanecer, los flamantes tanques soviéticos pasaron por encima de un escuadrón de caballería mora en Seseña y, sin consolidar sus posiciones, atacaron Esquivias, arrasando 2 batallones de infantería, 2 escuadrones de caballería y 10 cañones. Franco solicitó carros alemanes para enfrentar a los T-26. Hitler accede a enviar algunos Panzerkampfwagen 1, más conocido como Panzer 1 o en España como Negrillo por su camuflaje grisáceo, pero los tanques alemanes resultaron ser muy inferiores a los soviéticos en el campo de batalla, siendo que únicamente contaban con 2 ametralladoras frente al tanque ruso que tenía 2 ametralladoras y un cañón de 45 milímetros. A lo largo de la contienda, los nacionales se harían con 60 T-26B, con los que formaron 2 compañías, eso sí, pintándoles sendas banderas para distinguirlos de los tanques enemigos. Durante los días siguientes, los tanques republicanos atacaron, pero al no coordinarse con la infantería, no consiguieron maniobrar tras las líneas enemigas. Los aviones soviéticos ganaron la superioridad aérea rápidamente, destruyendo varios aviones sublevados. Los cazas eran más rápidos y los pilotos soviéticos más expertos. A principios de noviembre caen Getafe, Carabanchel y Cuatro Vientos. El día 6, Largo Caballero mueve el gobierno a Valencia, ya que sus asesores militares auguran la pronta caída de Madrid. La defensa de la ciudad se encomienda a Miaja, que a su vez delega como jefe del Estado Mayor
al teniente coronel Vicente Rojo, que es mejor estratega que él y convoca a otros comandantes milicianos para la defensa de Madrid. El día 8 de noviembre se da orden de asaltar Madrid. Los republicanos en primera línea ofrecieron una resistencia considerable, haciendo perder bastante tiempo a los africanistas. El día 9 se empezaron a establecer en la ciudad universitaria las primeras unidades de las brigadas internacionales. Antes de amanecer, la artillería repasa las posiciones republicanas y la columna de Yagüe toma el cerro Garavita, sitio perfecto para colocar artillería. Días después volvieron a romper las trincheras y llegaron al puente de los franceses, sin lograr atravesarlo. En la ciudad universitaria, los nacionales se adelantan y concentran su fuego en un frente estrecho. Los milicianos huyen en desbandada, dejando a la 11ª Brigada Internacional sola defendiendo la casa de Velázquez hasta el último hombre. Los moros atravesaron el río con el agua hasta las rodillas y tomaron las trincheras republicanas, llegando desde el Paseo de los Rosales hasta Moncloa y Plaza España. Pero los anarquistas les acabaron por hacer retroceder. En el hospital clínico se luchaba en habitaciones, quirófanos y escaleras. El ejército de Franco no podía avanzar más y los republicanos tampoco podían recuperar lo perdido. El 23 de noviembre, Franco se reúne con sus generales en Leganés, aceptan que es imposible tomar Madrid y que la guerra civil se ha convertido en una guerra de desgaste, comenzando un largo asedio que duraría hasta el final de la guerra. Se reunieron Franco, Varela y Mola. Las tropas nacionales se desangraban en la ciudad universitaria. Toca redibujar el mapa. Habiendo fracasado el asalto frontal, el siguiente paso sería rodear la capital tomando las carreteras de la Sierra, Valencia y Barcelona. Ya en enero de 1937, 16 batallones nacionales cortan la carretera de La Coruña y avanzan 7 kilómetros. A mitad de mes cesa la lucha con 15.000 muertos. Logran cortar la carretera principal, pero no pueden evitar que Madrid siga comunicándose con las carreteras secundarias de la Sierra. Al mismo tiempo se combatía en la Casa de Campo. Los nacionales avanzaban mientras los republicanos les intentaban flanquear. En algún momento cedieron las líneas de la República, pero los mandos nacionales se abstuvieron de avanzar hasta Madrid, ya que además de no haber tenido una buena experiencia la primera vez, ahora disponían de menos efecto. Los generales sublevados deciden continuar ablandando Madrid. La siguiente ofensiva será al sur, en el sector del Jarama. El objetivo será cortar la carretera de Valencia, por donde reciben las armas rusas y las tropas internacionales. Lo que Franco no sabía es que el gobierno prepara una ofensiva en el mismo sector. El general Rojo quería romper el frente y rodear a los nacionales. Rojos y azules preparaban a sus hombres en torno al río. A primeros de febrero, los legionarios capturaron puntos estratégicos, incluidos los puentes de Pindoque y San Martín de la Vega, que fueron capturados sin dar tiempo a que los volaran los republicanos. En los siguientes días lucharon en los cielos rusos contra alemanes e italianos y en tierra internacionales de 22 países contra moros norteafricanos y legionarios portugueses e irlandeses. En tierra los nacionales habían avanzado, pero no llegaron a conseguir el objetivo, la línea Arganda-Morata. Los dos ejércitos exhaustos desisten y hacen recuento. Franco había perdido 6.000 hombres, frente al ejército popular que contaron 10.000 bajas. Las brigadas internacionales no podrán reponerse de esta sangría en el resto de la guerra. Por otro lado, los nacionales tampoco pueden ir regalando esta cantidad de hombres y Franco entiende que la República cuenta ahora con un ejército profesional. El 22 de diciembre había desembarcado en Cádiz un cuerpo expedicionario italiano, 6.000 hombres, en su mayoría camisas negras de Mussolini, vestidos como figuritas de acción y con todo el armamento que podían necesitar. Al mando, el general Mario Roata. Como las tropas nacionales necesitaban un descanso tras la campaña de Madrid, estos italianos serán los encargados de continuar rodeando la capital desde el norte, atacando la sierra. Pero antes, Queipo de Llano lanzaría una ofensiva sobre Málaga. Desde el inicio de la guerra, Málaga ha estado en manos de los anarquistas, concretamente del Comité de Salud Pública. Son unos 12.000 milicianos con 8.000 fusiles, indisciplinados y cantonalistas, que sueñan con una comuna propia y acarician el proyecto de establecer relaciones con la Unión Soviética. Ya antes de la guerra, Málaga tenía un fuerte movimiento obrero por parte de anarquistas y comunistas. De hecho, el primer diputado en la historia del Partido Comunista fue gracias a la que llamaban Málaga la Roja. En agosto de 1936, Granada fue liberada del cerco republicano, con lo que Málaga quedaba rodeada casi al completo, excepto por la carretera de Almería. Dicha carretera estaba expuesta a la artillería naval y a la aviación de los insurrectos. Con esta situación de aislamiento respecto al resto de la República, las milicias armadas de Málaga actuaron en muchas ocasiones por su cuenta. La conquista de Málaga supondría grandes beneficios para los sublevados. Significaba tomar la segunda ciudad más grande de toda Andalucía, un puerto muy importante del Mediterráneo que facilitaría las comunicaciones con Mallorca y acortar el frente 150 kilómetros.
Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. El 13 de enero de 1937 se toman posiciones estratégicas. Se tomó Marbella, Alhama y un pequeño saliente cerca de Ronda. En Marbella detuvieron a algunos cientos. No tenían hombres ni artillería suficiente para reforzar la zona, ni podían enviar más, ya que la carretera se había inundado a la altura de Motril. Apenas se podía ver a 12.000 milicianos con 8.000 rifles y 16 cañones, mientras los nacionales amontonaban al norte 10.000 italianos con 100 aviones y al sur 15.000 regulares con el apoyo de 3 cruceros. El 3 de febrero se inicia la ofensiva desde Ronda. En los siguientes días comenzaron el ataque los camisas negras desde el norte y tras la ruptura del frente el avance iba cada vez a más. El 6 de febrero los italianos conquistan las cumbres de Ventas de Zafarraya, dominando la carretera de Almería. Se decreta la evacuación de Málaga y cunde el pánico en los pueblos de la sierra, lo que llevó a la masacre de la carretera Málaga-Almería, en la que huyeron de Málaga civiles, milicianos desertores, el gobierno civil y oficiales de Estado Mayor. Fueron atacados por mar y aire. Se estima, todo esto sin cifras oficiales, que habrían caído entre 3.000 y 5.000 de entre 15.000 y 150.000 refugiados. El día 8 de febrero de 1937 se alza la bandera blanca en la Alcazaba de Málaga. Una columna española y otra italiana entraban en la ciudad, mientras una cañonera tomaba el puerto. La ciudad se tomó sin resistencia. El ejército de ocupación comienza los juicios sumarísimos. Ejecutan a unos 2.000 y encarcelaron a otros 6.000. El fiscal Carlos Arias Navarro, el mismo que más tarde sería presidente del gobierno y anunciaría la muerte de Franco, ya se empezaba a hacer conocido. Actuó como fiscal en estos juicios y se ganó el apodo de El Carnicerito de Málaga. El general Roata plantea una ofensiva desde Teruel hacia Sagunto. Franco la echa para atrás puesto que quería que fueran tropas españolas las que tomaran Valencia. Tras la carnicería del Jarama, en la que ni siquiera cortaron las comunicaciones de Madrid con Valencia, Franco autoriza a los italianos a continuar cercando la capital desde el norte. Franco autoriza a los italianos a atacar Guadalajara. De hecho, Mussolini fue el gobernante extranjero que más dinero y esfuerzos invirtió en ayudar a los rebeldes. Y la defensa de Málaga fue un desastre. Primer éxito italiano. Los italianos pensaron que esto iba a ser del tipo de Málaga. De ahí la importancia que tuvo lo que vino después. De lo que se trataba era de progresar hacia Madrid. En un intento por seguir rodeando la capital, las divisiones motorizadas debían avanzar desde Sigüenza hacia Guadalajara, por la carretera que va de Madrid a Zaragoza. Sobre el papel la ofensiva parecía sencilla. Debían llegar hasta Guadalajara con vistas de continuar hacia Alcalá de Henares, pero en tierra las lluvias habían embarrado todo y hacía que los nacionales únicamente pudieran avanzar por las carreteras, perjudicando completamente la novedosa táctica de abrir paso con aviación y carros de combate para que los camiones se hicieran con la retaguardia. Los italianos se confiaron y comenzaron la ofensiva con mal tiempo. La aviación no pudo despegar por la intensa lluvia que embarró las pistas de tierra de los aeródromos. Los camiones avanzaron el día 8 de marzo de 1937. En pocas horas los cientos de camiones llenaron la carretera y formaron un atasco con el propio general atrapado en el centro. Aún así se las apañaron para avanzar 30 kilómetros antes de que los republicanos contuvieran la ofensiva. El 10 de marzo toman Brihuega, mientras los milicianos dormían. Vicente Rojo moviliza a las mejores unidades del Jarama para contraatacar a los italianos. Los aviones republicanos ametrallaban a placer, ya que los nacionales no se atrevían a despegar con las pistas embarradas. Hacen 300 salidas, les lanzan 500 bombas y disparan 200.000 cartuchos. Lograron incluso tirar un puente cortando los suministros a los nacionales y en varias ocasiones les destruyeron los camiones en retaguardia. Los italianos, para colmo, no disponían de defensa antiaérea. El general italiano intentó plantar cara a los tanques soviéticos. Los republicanos contaban con BT-5 y T-26 que tenían mayor blindaje y mejores cañones que los tanques italianos. Aún así, Roata intentó desplegar sus carros en campo abierto, pero se embarraron y quedaron atascados en el campo, siendo blanco fácil para los pilotos americanos. El 14 de marzo los republicanos asaltaron el castillo de Ibarra, que dominaba la carretera de Brihuega. Por la noche los italianos se retiraron al pueblo, dejando en el castillo a algunos que lucharían hasta el final. Al día siguiente hubo un gran bombardeo en el pueblo, en el que murió un general y oficiales del Estado Mayor. De nuevo los nacionales se retiraron buscando posiciones defendibles, ya que los republicanos dominaban las alturas. Con la orden de repliegue los italianos salieron de forma desordenada. Los republicanos alardearon de la victoria e hicieron gran propaganda,
pero realmente, si hacemos balance, sí han desbaratado la ofensiva, pero han perdido terreno y sufrido más bajas. Los periódicos por todo el mundo se harían eco del material capturado a los italianos, camiones, rifles y ropa. Tras el fracaso en la ofensiva del Jarama y la de Guadalajara, que tenían objetivo de rodear Madrid, los nacionales necesitaban una victoria que elevara la moral. Mirando el mapa, destaca rápidamente el Frente Norte, donde se concentra gran parte de los recursos del país en esta región industrializada y minera. Con un frente de 300 kilómetros de largo y 30 o 40 de ancho, tiene una difícil defensa. Para colmo, la zona se divide en 3 gobiernos: el de Asturias, que se toma la libertad de dirigirse por su cuenta a las Naciones Unidas, el de País Vasco, que cuenta con su propio ejército, y el de Santander, que apenas tiene rifles para armar a sus milicias. Los nacionales aprenden de la batalla de Madrid y lanzarán los ataques coordinando la infantería con los aviones, mientras que los republicanos, al estar aislados, seguían teniendo las columnas desordenadas que no pudieron plantar cara en la campaña de Extremadura. El 22 de marzo, Franco ordena que el Frente de Madrid pase a la defensiva y que el Frente Norte comience a acumular municiones para preparar el ataque. Mola quedaba al mando del Ejército del Norte. Con este plan confirmamos que el Ejército Nacional no podía tomar de forma rápida Madrid, por lo que Franco decidió tomar la industria y minas del norte, aceptando la guerra de desgaste. Mola disponía de 40.000 hombres, 80 aviones alemanes, 70 aviones italianos y 70 aviones españoles. Los alemanes habían mandado al general Wolfram von Richthofen para probar en guerra real si funcionaba mejor el bombardeo táctico o el estratégico. Lo tendrían fácil frente a los aviones republicanos anticuados y la inexistente defensa antiaérea. A principios de abril de 1937 comienza la ofensiva sobre Vizcaya, donde los republicanos cuentan con 30.000 hombres, y más atrás, en Bilbao, había una línea defensiva de 70 kilómetros a medio construir, llamada Cinturón de Hierro, que podría haber sido un gran problema para las intenciones de Mola, de no ser porque el comandante Alejandro Goicoechea desertó con los planos, pudiéndose encontrar fácilmente los puntos débiles. Los rebeldes atacarían con la división navarra de 18.000 hombres. Tras una breve toma de contacto se hizo una parada temporal por la dura resistencia y la llegada del mal tiempo. Los republicanos tuvieron tiempo de acumular más hombres, 140 cañones y traer generales soviéticos que habían ayudado a mantener las defensas de Madrid. El 20 de abril se reanudó la ofensiva y tomaron el Gueta. La retirada de 2 batallones de la CNT confirmó el hundimiento del frente. En su retirada hacia el Cinturón de Hierro, las tropas debían pasar por Guernica, donde los alemanes aprovecharon para probar la eficacia de sus bombarderos estratégicos, que con apenas 20 toneladas destruyeron el 30% de los edificios, pero las bombas incendiarias crearon un fuego que se expandió por las viejas casas de madera y acabaría con el 70% de los edificios. El pueblo tenía unos 4.000 habitantes y unos cuantos miles de milicianos que iban camino a Bilbao. Tras el bombardeo murieron 126 personas. El mal tiempo había hecho que se retrasara el asalto a Bilbao y para mitad de mayo ya habían retrocedido casi hasta el Cinturón de Hierro. Durante mayo continuó el mal tiempo en la zona y el día 30 los republicanos lanzaron una ofensiva desde Guadarrama hacia Segovia para desviar la presión del norte. El 11 de junio se reanuda la ofensiva del norte con el asalto al Cinturón de Hierro. Tras 3 días de asalto con superioridad aérea y artillera, cae Bilbao, sirviendo de poco las defensas a medio construir. En Bilbao la represión es menor, puesto que no hubo revolución de ningún tipo, ni se persiguió a la iglesia, ni se asesinó a los empresarios. Tras la caída de Bilbao estaba previsto continuar hacia Santander, pero los republicanos lanzaron una nueva ofensiva sobre Brunete y sobre Belchite para desviar de nuevo la atención. Se tuvo que retrasar la ofensiva sobre Santander hasta el final de la batalla de Brunete. Tras esta se reanudaron las operaciones en la provincia de Santander el 14 de agosto. Tras 4 días sucumbieron las milicias y tomaron 45.000 prisioneros. El 26 de agosto alcanzaron la capital y lograron una victoria estratégica. Antes de acabar la batalla de Santander comenzó la ofensiva de Asturias, que se esperaba sencilla tras destruir gran parte del ejército republicano del norte, pero la geografía no ayudaba. Los republicanos tenían la esperanza de alargar la batalla hasta invierno, pero tras casi 2 meses, el 21 de octubre caían Avilés y Gijón, las últimas ciudades republicanas, terminando la campaña del norte. El Estado Mayor republicano decidió realizar una ofensiva en los alrededores de Madrid, ya que en esta zona, al cesar los intentos de rodear la capital, las
las defensas sublevadas consistían en una débil línea discontinua de puestos defensivos a lo largo del frente. Los objetivos estratégicos de la ofensiva eran desviar tropas del frente norte y alejar el frente de Madrid, pero además Negrín quería mostrar a los soviéticos que no solo habían vencido en Madrid, el Jarama y Guadalajara, sino que ahora ellos tomarían la iniciativa. Los asesores soviéticos llevaban un tiempo aconsejando lanzar la ofensiva sobre Brunete. Con el ascenso de Negrín al poder, los comunistas ganaron influencia y presionaron para lanzar esta ofensiva. El Estado Mayor de Miaja planificó la operación. El quinto y el 18º ejército debían avanzar desde la zona de Valdemorillo y Torrelodones hacia Móstoles y Navalcarnero. Tras la toma de Navalcarnero, comenzaría la segunda fase de la ofensiva. El segundo cuerpo de ejército debía avanzar desde Usera hasta Alcorcón, donde se encontraría con el 18º Cuerpo de Ejército, dejando una parte del Frente Nacional cercado. También se había contemplado hacer previamente un ataque desde Cuesta de la Reina al norte de Aranjuez para desviar tropas nacionales. La noche del 5 al 6 de julio, Lister aprovechó la separación entre los puestos nacionales para avanzar 16 kilómetros hasta la retaguardia de Brunete. La guarnición fue tomada completamente por sorpresa y a mediodía se rendirían tomándose 250 prisioneros. La 71ª división que defendía esta parte del frente tenía carencia de hombres y ante el desborde los republicanos explotaron el éxito llegando algunas patrullas de reconocimiento hasta las afueras de Navalcarnero, pero la resistencia que habían encontrado en los flancos obligó a Lister a detener el avance, siendo decisiva la defensa de Quijorna. Tras las primeras horas de combate, los nacionales comprendieron la importancia de esta ofensiva y todas las unidades de la zona quedaron al mando del general Varela, que ordenó desplegar todos los hombres, incluidas guarniciones locales, hospitales de campaña y unidades logísticas en el frente lo más rápido posible, a la vez que se movilizaban desde el norte 4 divisiones, la Legión Cóndor y piezas de artillería pesada. Los republicanos habían lanzado ataques en pinza sobre varias localidades, lo que en un principio significaba un avance rápido, pero se tornó en su contra, ya que si no tomaban estos nodos era imposible retomar el avance. Al amanecer del día 7 se rindieron los falangistas sevillanos que defendían Villanueva de la Cañada, pero continuaban resistiendo las guarniciones de Villanueva del Pardillo y Villafranca del Castillo. La incapacidad republicana para reducir las localidades sitiadas dio tiempo a los nacionales a desplegar tropas que comenzaban a llegar desde el norte la tarde del día 7. Aquella noche del 7 al 8, el general Miaja movilizó las reservas para cruzar el Guadarrama y continuar avanzando hacia el este, pero tras el río encontraron a los sublevados en posiciones defensivas que habían montado de forma acelerada, pero fueron suficientemente efectivas para parar el ataque. Los nuevos asaltos a Quijorna fracasaron de la misma manera. Un nuevo ataque desde el sur de Madrid no logró rebasar las posiciones enemigas. Finalmente, la mañana del 9 de julio acabarían por capturar Quijorna tras varias horas de asalto. Los ataques hacia Boadilla habían hecho escasos avances, siendo que tenían fuerte apoyo de tanques y aviones. Tras sufrir grandes bajas, suspendieron el ataque hacia el este. El 10 de julio, las brigadas internacionales tomaron Villanueva del Pardillo, capturando 500 prisioneros. Al día siguiente lanzaron 80 tanques contra Villafranca del Castillo. Fracaso total. Varela desplegó la 5ª División Navarra para levantar la presión de Villafranca. El día 11, los aviones alemanes comenzaron a disputar el control aéreo a los aviones soviéticos que hasta entonces sobrevolaban Brunete sin oposición. Para el día 12, el ataque principal había quedado completamente frenado y el ataque secundario desde Usera no había logrado sobrepasar las líneas sublevadas. El 15 de julio, el general Miaja dio la ofensiva por finalizada y ordenó posicionarse a la defensiva, pero Franco no se iba a quedar quieto ahora que tenía la superioridad aérea. Al amanecer del 18 de julio, coincidiendo con el aniversario del alzamiento nacional, comienza la contraofensiva de Brunete. Este día se dieron batallas muy duras tanto por aire como por tierra, pero a pesar de la superioridad artillera, los sublevados no lograron grandes avances. Ocuparon algunas alturas cerca de Quijorna y algunas elevaciones al margen del Guadarrama. En los cielos se dio la mayor batalla hasta el momento. La Legión Cóndor, acompañada de bombarderos italianos y de la patrulla azul de García Morato, derribaron 21
21 cazas republicanos. Los siguientes días se sucedieron varios intercambios de las posiciones del frente hasta que el día 24 los nacionales comenzaron a avanzar hacia Brunete con una superioridad artillera de 3 cañones a 1. Al final del día se habían hecho con el control de gran parte del pueblo y con la carretera de Brunete a Boadilla. Llegaron refuerzos desde Madrid para tratar de retomar Brunete, pero fracasaron y decidieron abandonar la parte que aún controlaban del pueblo. Tras la reconquista de Brunete no habría más combates a gran escala, ya que Varela habría querido continuar el avance hacia Madrid, pero Franco le habría detenido para retomar la ofensiva del norte. En Brunete los republicanos habrían perdido 25.000 hombres y 100 aviones para avanzar 6 kilómetros de profundidad por 16 de ancho. El cerco sobre Madrid seguía igual, la ofensiva del norte se había retrasado 6 semanas, pero acabaría con un fracaso absoluto para la República. Los franquistas por su parte contaron 17.000 bajas y 23 aviones. Se considera que la batalla, aunque los republicanos ganaron un pequeño territorio, los sublevados habrían conseguido una victoria estratégica, ya que consiguieron frenar la ofensiva. Tras la fallida ofensiva de Brunete, el Estado Mayor republicano tomó nota. Al parecer Franco no consentía perder territorio, aunque fueran pocos kilómetros, lo que sería aprovechado de nuevo para distraer el foco del frente norte. Tras varias semanas en las que el Partido Comunista usaba la prensa como un arma contra los anarquistas, el Consejo de Aragón sería disuelto el 11 de agosto con la detención de 600 anarquistas, incluido el presidente del Consejo. Vicente Rojo comenzó a planificar la operación a principios de agosto de 1937, con el objetivo primario de continuar ralentizando la ofensiva del norte e incluso tomar Zaragoza. Vicente Rojo se entrevistó a principios de agosto con el teniente coronel Antonio Cordón, que había planeado una ofensiva sobre Belchite. Este pueblo formaba un saliente bastante expuesto del Frente Nacional, al que los republicanos llevaban 8 meses presionando y por lo tanto estaba ya bien fortificado. Decidieron hacer un ataque inicial con 5 ejes de avance a lo largo de 100 kilómetros de frente, desde Zuera a Belchite, ya que sería más complicado para los nacionales gestionar tantas roturas del frente, y Vicente Rojo planteó concentrar el ataque lanzando una pinza sobre Zaragoza cuando los nacionales hubieran gastado sus reservas. Tras proyectar la ofensiva sobre el mapa, la mañana del 24 de agosto, las tropas del Ejército Popular se lanzan a por Codo, Quinto, Mediana y Fuentes del Ebro, pero en tierra las tropas no se demuestran tan hábiles como habían planeado, manifestándose la falta de coordinación y disciplina, frente a un ejército nacional que resistía a sus posiciones hasta el último hombre para ganar tiempo. El primer día lograron avanzar 30 kilómetros, pero lejos de explotar el momento, igual que en la ofensiva de Brunete, comenzaron a luchar contra los nacionales atrincherados, perdiendo 15 de los 50 T-26B, pero la cosa no quedaría ahí. La 45ª División Internacional de Emilio Clever llegó a 6 kilómetros de Zaragoza, pero decidió frenarse ya que por el camino se habían perdido la mayoría de sus hombres, y cuando por fin se reagruparon, los nacionales ya habían tenido tiempo de reforzar el frente, y la artillería no pudo apoyar el ataque ya que le habían dado munición de otro calibre. Lo único que les salió bien fue el cruce del Ebro, con el que lograron tomar el ferrocarril cortando las comunicaciones con Quinto. Codo resistió más de lo esperado, tardando un día en caer, y aún así 100 hombres lograron atravesar las líneas republicanas en mitad del caos y llegar a Zaragoza. Belchite, completamente rodeado, sufrió el acoso de la artillería y la aviación, que ya contaba con algunos de los 190 pilotos que habían sido entrenados en el Cáucaso por los rusos y comenzaban a llegar a través de Francia. Franco se reunió con sus generales en Alfaro para evaluar la situación. En el frente norte había caído Santander, pero quedaba la bolsa de Asturias. Deciden mantener a los hombres en el frente norte y transportar a Aragón a sus mejores pilotos. Los combates se endurecen bajo el calor. Los republicanos se centraban en tomar Belchite, donde los nacionales se atrincheraron tras los sólidos muros de mampuesto y ladrillo, pero comenzaban a notar la falta de suministros. El día 1 de septiembre comenzó el asalto a Belchite, casa por casa y calle por calle, mientras los nacionales en el cielo respondían con un bombardeo a Valencia. Finalmente, desde Burgos se dio permiso a los sitiados para abandonar las posiciones y tratar de evadir el cerco. Esa noche, unos 600 supervivientes comenzaron a abrirse paso en las líneas republicanas hasta que una bala acabó con la vida de su comandante, cundiendo el pánico en la tropa, que fueron cayendo uno a uno en campo abierto y únicamente llegaron a Zaragoza unos 200 hombres.
A principios de octubre comenzó la segunda ofensiva de Belchite, en la que los republicanos estrenaban el BT-5, del que la URSS les había mandado 50, y debido a que este era bastante más rápido que la infantería, los técnicos soviéticos comunicaron a la tropa que debían subirse encima del tanque para avanzar junto a ellos. La tarde del 13 de octubre avanzaron los 49 carros rusos hacia las posiciones nacionales. En el camino algunos hombres se caían de ellos y los que venían detrás los aplastaban, pero este no sería el único fallo, ya que el tanque era un desconocido en España. En su trayecto al frente sus compañeros le abrían fuego, ya que desconocían de este nuevo modelo, y para cuando se dieron cuenta del malentendido, sus verdaderos enemigos ya se habían preparado y comenzaban a apuntar con los cañones antitanque. Y por si fuera poco, la brigada que tenía que salir después de los tanques se quedaron en la trinchera hasta que los oficiales les obligaron a punta de pistola. Las trincheras nacionales se encontraban en un valle y cuando los tanques descendieron para encararlas encontraron un barrizal en el que varios se quedaron atascados, teniendo el resto que detenerse para remolcarlos bajo el fuego enemigo. En esta terrible operación cayeron 80 hombres, un tercio de los tanquistas y 19 carros. Tras la batalla se cuentan cerca de 9.000 bajas republicanas y unas 4.500 para los sublevados, aunque los primeros tendrían el consuelo de haber tomado Belchite y un puñado de pueblos cercanos. Cuando finalizó la guerra, Franco decidió reconstruir el pueblo a unos kilómetros para mantener las ruinas de Belchite como un monumento a su heroica defensa. Durante el año de 1937, los rebeldes habían conquistado la Franja Cantábrica. En octubre, Negrín movió la capital de la República de Valencia a Barcelona, y a principios de diciembre los nacionales comenzaron a preparar la repetición de la batalla de Guadalajara, que se había librado en marzo, y los italianos se quedaron muy lejos de cumplir con su objetivo de sitiar Madrid. Esta nueva operación llegó a oídos de la inteligencia republicana. Los generales del Ejército Popular, temiendo que este nuevo asalto a Madrid tuviera más éxito que los 4 anteriores, decidieron retomar la iniciativa, ya que esto tendría ciertos beneficios. Además de ganar tiempo al sector central, encontrarían el frente de Aragón más débil, ya que los nacionales estaban moviendo hombres a este nuevo asalto en Madrid. La ofensiva de Belchite, aunque con objetivos políticos, también podía tener un objetivo estratégico como era Zaragoza, que tenía casi 200.000 habitantes. Pero la batalla de Teruel no tendría más objetivos que alzar la moral, ya que la ciudad de unos 15.000 habitantes sería la primera capital de provincia capturada por los republicanos en toda la guerra. Como valor militar, Teruel podría haber tenido valor operacional, es decir, no tiene tanto valor como para ser estratégico, pero puede tener cierto valor como medio para presionar Zaragoza, que es el objetivo estratégico. En realidad, la ofensiva que le hubiera gustado a Vicente Rojo hubiera sido el Plan P, una operación para atravesar Extremadura y cortar en dos el territorio nacional, pero la amenaza del quinto asalto a Madrid les obligó a retrasarla para lanzarse a la toma de Teruel. Como podéis ver, la zona de Teruel formaba un saliente al otro lado del río Alfambra y quedaba rodeado por varias alturas. El plan republicano era hacer una pinza hacia San Blas, capturando Concut y el Campillo, para después hacerse rápidamente con la Muela, una zona alta que controla la ciudad y sería esencial para poder tomar Teruel y más tarde también para defenderla ante un esperable ataque. Para el 15 de diciembre los republicanos ya habían concentrado alrededor de Teruel 3 cuerpos de ejército que juntaban 100.000 hombres, 100 carros, 300 aviones y 400 cañones de artillería. Frente a ellos únicamente defendían la ciudad su guarnición de 4.000 hombres. El día 15 a las 15 horas comenzaron a avanzar, tomándoles 2 días cerrar el cerco sobre Teruel. Los generales aconsejaron a Franco continuar con el asalto sobre Guadalajara, ya que era un objetivo más importante que el de los republicanos y les obligaría a mover las reservas hacia Madrid, pero Franco mandó posponer el ataque y mandar refuerzos al frente de Aragón. En Teruel, el coronel Rey d'Harcourt está al mando de la guarnición y recibe la orden de resistir hasta el último hombre. Los soldados se atrincheraron en la ciudad a 18 grados bajo cero. Con este tiempo se crearon grandes placas de hielo, tuvieron que amputarse dedos y extremidades y la piel se quedaba pegada a las armas. Era imposible romper el cerco en estas condiciones. Los republicanos
comenzaron el asalto a la ciudad con apoyo de la artillería y blindados. Los nacionales se concentraron en el sur de ella, donde los combates casa por casa llevaron a que se concentrara la artillería, causando gran destrucción. Finalmente, Rey D'Harcourt decide entregar las armas el 8 de enero por la falta de suministros. En el bando nacional le acusaron de traidor por no luchar hasta la muerte, y en el republicano lo detuvieron y lo acabarían fusilando antes de acabar la guerra por sumarse al golpe militar. Franco, en su línea de no ceder ni una ciudad, planeaba recuperar Teruel. El general Dávila, con 100.000 hombres, comenzó el contragolpe a finales de enero. Por aire se dieron duros combates y por tierra la artillería italiana ablandó las defensas republicanas. En pocos días tomaron la elevación estratégica de La Muela. En las afueras de Teruel encontraron a las brigadas internacionales y los avances se ralentizaron. Pero en el bando republicano la fatiga llevó a varias desobediencias y terminaron por fusilar a 46 soldados y enjuiciar a otros 60. Para tratar de aliviar la presión sobre Teruel, lanzaron un ataque sobre Singra con objetivo de cortar la línea de suministros que llegaba desde Zaragoza. El ataque fracasó y en Teruel continuaron los combates, acabando enero sin que ninguno de los dos bandos lograra avanzar. En febrero decidieron los nacionales atacar la bolsa republicana entre Vivel del Río y Teruel, ya que estaba mal fortificada y se habían comprometido muchos hombres a la defensa de Teruel. Se lanzaron desde 3 puntos hacia el río Alhambra. La primera división de caballería realizó una de las últimas cargas exitosas en la historia. Los otros 2 ejes también avanzaron rápidamente sobre las tropas republicanas, que se encontraban muy desgastadas tras el desastroso ataque a Singra. El 7 de febrero llegaron a la orilla del río y 10 días más tarde el general Yagüe cruzó el río y comenzó a rodear Teruel desde el norte. Aranda hizo lo propio desde el sur y en tan solo 4 días los republicanos pasaron de sitiadores a sitiados. El teniente coronel El Campesino fue criticado por retirarse precipitadamente a Castralbo. El día 22 de febrero la ciudad cayó sin resistencia. Tras la caída de Teruel, la República comenzó a llamar a filas a los hombres de 19 y 30 años. Por su parte, Franco comenzó a desplegar a sus ejércitos entre Huesca y Teruel. Estaba a punto de comenzar la batalla de Aragón. La situación tras la derrota de Teruel era mala en el bando republicano. La derrota les había dejado con la moral mermada y las tropas más veteranas se habían llevado a retaguardia para ser rearmadas. En el bando atacante se podrían contar 150.000 hombres, 700 cañones, 200 carros y 190 aviones. Frente a ellos, una fuerza de 100.000 hombres con 200 piezas de artillería, 100 tanques y 100 aeronaves. Otro factor determinante antes del comienzo de la ofensiva fue que el ejército nacional se había redesplegado tan rápido que el alto mando republicano no acabó de encajar como cierta la información de los espías que alertaban de la urgente amenaza sobre todo el frente norte. Estaban convencidos de que Franco seguiría intentando rodear Madrid y fijaron a Miaja con sus mejores divisiones en la ciudad sitiada. La entrada por tierra fue precedida por la ya habitual preparación aérea y artillera. A las 6:30 del día 7 de marzo, 3 cuerpos de ejército penetraron entre el Ebro y Vivel del Río. Por el norte, desde la orilla del Ebro, atacó Yagüe con el cuerpo de ejército marroquí. Hacia Belchite avanzó el general Solchaga, más al sur García Baliño avanzaría hacia Lécera, el general Berti hacia Muniesa y el CTV hacia Montalbán. En pocas horas cayó Belchite. Los siguientes días el avance fue un tanto lento hasta que el día 13 cayó Montalbán y se dio una retirada general con la que cayó el pequeño pueblo de Andorra. Entonces Vicente Rojo se trasladó a Caspe con las brigadas internacionales, pero a pesar de ello los italianos conquistaron Alcañiz tomando bastantes prisioneros, entre ellos varios generales de división. Tras el desastre de Alcañiz, André Martí acudió al frente de Aragón para reorganizar los mandos. El día 15 la amenaza ya se encontraba a las puertas de Caspe y no tardaron en comenzar a rodear la ciudad. La resistencia fue mucho mayor, pero únicamente resistieron 2 días. Tras la conquista de Caspe concluía la primera fase con una penetración de 110 kilómetros de profundidad en 10 días.
Tras un descanso de 5 días, se continuó la campaña con un ataque entre Zaragoza y Huesca, y ese mismo 22 de marzo se levantó el asedio al que era sometida la ciudad de Huesca y se tomaron Tardienta y Alcubierre. Al día siguiente, Yagüe cruzó el río tomando Pina de Ebro. El día 24 cayeron Barbastro, Bujaraloz y Sariñema. El 25 entraron en Cataluña y avanzaron hacia Lérida, donde el ataque fue detenido. Al norte el avance fue más lento por la dificultad que implica atacar en los Pirineos, quedando el 14 de abril encerrados en la bolsa de Bielsa 7.000 soldados, que con el territorio a favor pero sin municiones ni suministros ofrecerían una considerable resistencia durante 2 meses para acabar retirándose a Francia y en su gran mayoría regresar a territorio republicano para continuar luchando en Cataluña. El día 31 comenzaron los ataques a Lérida y el día 2 cayó la importante posición del Castillo Gardeni, que se encuentra en un cerro a las afueras de la ciudad y significaba el comienzo de la lucha calle por calle y casa por casa, pero ese mismo día a las 5 de la tarde ya se habrían tomado la estación del ferrocarril y el cerro de la Seo Vieja, una posición que daba visión sobre toda la ciudad. El campesino tocó retirada y tomaron posiciones al otro lado del río. Caía la primera capital de provincia catalana. Tras la segunda fase, Franco decidió contra toda lógica militar avanzar hacia el mar y no hacia Cataluña, ya que la zona del Maestrazgo no favorece precisamente al atacante. A pesar de estas dificultades, sus oponentes no tenían mucho que oponer y Vinaroz cayó el 15 de abril, quedando el territorio republicano partido en 2. El avance continuó la costa hacia el norte y cayó Tortosa el día 18, habiendo una distancia de 32 kilómetros entre las posiciones republicanas de Cataluña y las de Valencia. Tras la ofensiva de Aragón se dio un punto de inflexión. En el bando republicano hubo una crisis de gobierno, también se llamó a filas a la Quinta del Biberón, mientras que el bando nacional había salido con una posición de superioridad y se disponía a avanzar hacia Valencia. A las 2:30 de la tarde del Viernes Santo, los primeros requetés llegan a la playa de Vinaroz. El coronel Camilo Alonso Vega hace la señal de la cruz a su llegada al Mediterráneo. Se meten en el mar vestidos, con sus mochilas, sus fusiles, sus banderas y sus crucifijos, desechando lanzarse sobre Cataluña por temor a una posible internacionalización del conflicto. Y comienza la campaña sobre Levante, teniendo como objetivo principal Valencia. Después de cortar el territorio republicano en 2, las tropas de Cataluña quedaron desorganizadas. Sin embargo, la decisión de Franco fue avanzar hacia Valencia con 2 cuerpos de ejército, uno de Varela y otro de Aranda. Encontramos un número cercano a los 125.000 hombres en ambos bandos, que se batirían por la región montañosa y campestre del Maestrazgo, reforzada por la línea XYZ. Esta línea defensiva se construyó urgentemente para defender Valencia de un posible ataque desde el norte por la costa o desde Teruel al oeste. El planteamiento de esta línea era una defensa en profundidad o elástica, el opuesto de la defensa estática que podríamos ver en el propio cinturón de hierro de Bilbao. La defensa en profundidad se aplicó en esta línea con trincheras, casamatas, blocaos y alambre de espino, aprovechando las formas del terreno. Probablemente fuera una decisión acertada, teniendo en cuenta la amplia superioridad aérea y artillera del bando nacional, que hubiera concentrado sus fuegos en una línea estática tradicional, y una vez rota no habría oposición hasta Valencia. La situación en el bando nacional tras la batalla de Aragón era mucho mejor que unos meses atrás, cuando tuvieron que recuperar Teruel en condiciones infrahumanas, y las declaraciones oficiales anunciaban que la guerra terminaría pronto. Con esta situación, los nacionales tenían en esta ofensiva objetivos de máximos, con la vista puesta en un avance rápido sobre el Maestrazgo para culminar en Valencia, donde los republicanos recibían los cargamentos de armas. La República acababa de recibir cañones antiaéreos y aviones cuando el 23 de abril dio comienzo la operación, pero en cuanto se abrió la primera brecha, una tormenta obligó la detención del ataque el día 27. Tras estos primeros contactos en los que no se consiguió ningún resultado y en medio de una campaña de prensa contra los partidarios de negociar la paz con la República, se mostró
mostró cierta desconfianza respecto a la decisión de atacar Valencia en vez de Barcelona. A principios de mayo hubo una lucha por tomar las trincheras apostadas en la Sierra de Espadán, que además de aprovechar el terreno tenían una cobertura artillera, pero frente a la esperable desmoralización, los republicanos defendieron sus líneas con determinación, imponiendo un alto coste a cada ataque. Tras un mes cayó Lucena del Cid, y mientras en la Sociedad de Naciones se presionaba para la retirada de los voluntarios italianos, continuaron el avance hacia el sur los dos cuerpos de ejército con una unidad móvil que bajo el mando de García Baliño reforzaría los flancos. Ya tras un mes y medio de ofensiva cayó Castellón el 14 de junio con un puerto que aliviaría la logística, y Villarreal el día 15. Unos 80 kilómetros quedaban para llegar a Valencia cuando la ofensiva quedó frenada sin alcanzar Sagunto. Están preparados para dar el último asalto, entrar en Sagunto y llegar a Valencia. Tras un parón de 2 semanas, encontramos que, debido al desgaste acumulado de casi un mes de avances con grandes pérdidas, se creó el nuevo cuerpo de ejército de Turia, al mando del general Solchaga, además del refuerzo de 3 divisiones del CTV y un renovado apoyo aéreo, ya que la Legión Cóndor se había retirado tras agotar completamente sus reservas. La superioridad aérea cayó, ahora sí, del bando atacante, lo cual facilitó la ofensiva general lanzada el 5 de julio con un objetivo más limitado, la línea Segorbe-Sagunto. El general García Baliño avanzó desde Castellón teniendo poco éxito. Varela y Berti junto a Solchaga lo hicieron desde Teruel, donde los blindados italianos consiguieron avanzar hasta Mora de Rubielos. Allí se frenó el avance. Tras la caída de esta localidad continuaron hacia Sarrión encontrando más fortificaciones. Después de una batalla dura, el frente republicano parecía derrumbarse y una cuña de 30 kilómetros amenazaba Valencia. Pero tras un difícil avance entre las montañas aún quedaba la defensa principal, la línea XYZ. La nueva línea detuvo en seco el avance acelerado de los sublevados, que comenzaron a bombardear intensamente las trincheras enemigas obteniendo resultados nulos. Las trincheras se encontraban ocultas a la aviación y comunicadas entre sí. Los defensores ya acumulaban 8 cuerpos de ejército, con 2 defendiendo la línea al mando de los 2 coroneles que lograron aguantar el asalto a Madrid hacía ya 20 meses. A pesar de la superioridad aérea y artillera de los atacantes, a finales de julio tuvieron grandes bajas intentando tomar las trincheras que a pesar de ser conquistadas, la defensa en profundidad hacía inútil un pequeño avance puntual. A pesar de encontrarse a 40 kilómetros de Valencia, los avances iban a menos hasta casi extinguirse cuando llegó una noticia que acabó por sepultar la ofensiva. Las tropas republicanas cruzaban el Ebro desde Cataluña. A las puertas de Sagunto y con Valencia a pocos kilómetros del horizonte se suspende el avance nacional. El ejército republicano ha cruzado el río Ebro hasta la orilla franquista. La ofensiva se podría considerar fracasada, puesto que el ratio de 20.000 bajas a 5.000 tampoco se puede justificar con alguna victoria, siendo que el objetivo estratégico era Valencia y un objetivo intermedio Sagunto, pero ni siquiera lograron romper las líneas defensivas. 1938 fue un año de presión internacional para acabar con la Guerra de España. Durante la batalla del Ebro se retiraron las brigadas internacionales obedeciendo al Comité de No Intervención y los italianos por su parte extrajeron a 10.000 de sus 40.000 hombres. La ofensiva de Aragón, que había dividido la República, concluyó el 19 de abril y 8 meses más tarde el ejército de Cataluña continuaba en un estado deplorable, a pesar de que habían recibido 2 balones de oxígeno, uno con la ofensiva del Levante, que se embarró en el Maestrazgo, y otro con la batalla del Ebro, que si bien fue una sangría y no logró ningún objetivo territorial, duró del 25 de julio al 16 de noviembre, casi 4 meses tras los que perdieron una gran cantidad de soldados veteranos que no volverían a ser reemplazados o en el mejor caso cambiarían por reclutas demasiado jóvenes o demasiado viejos. Además, la derrota provocó una tremenda desmoralización, ya que quedaban demostradas las nulas capacidades de ganar la guerra. El caso es que
que para diciembre de 1938 quedaba allí un ejército bisoño, desprevenido y sin el equipamiento necesario. Ante la debilidad manifiesta del flanco norte, Vicente Rojo diseña un nuevo plan P. Constituiría una distracción para volver la atención de su enemigo al frente sur. Una brigada desembarcaría en Motril para distraer fuerzas desde Andalucía, dando pie a el ataque principal que avanzaría sobre Córdoba y Sevilla. La brigada embarcó hacia Motril, pero el general Miaja comunicó que el ataque hacia Andalucía no se había preparado. El desembarco se canceló aceleradamente. Como en todas las batallas de desgaste, las líneas defensivas eran importantísimas. La construcción de estas se comenzó a toda prisa en abril con la caída de Vinarós. Fueron enumeradas del 1 al 6 y envolverían el territorio hasta casi la frontera con Francia, pero únicamente se completaron las dos primeras. El 23 de diciembre comenzó el ataque a través del Sagre, que fracasó frente a la L1. En este vértice que formaban el Ebro y el Sagre lograron los primeros avances y para el 1 de enero tomaron una pequeña aldea, la Granadella. Con este comenzaron los pequeños pero incesantes empujones al ejército republicano. Para el día 5 tomaron otros 3 pueblos. Franco les recriminó a sus generales que tenían órdenes de romper al ejército de Cataluña en 3 y luego destruirlo paulatinamente, pero estaban haciendo todo lo contrario. El desgaste al que sometían al ejército enemigo por tierra y aire tenía como objetivo superarlos en recursos para culminar con una entrada terrestre, pero esto llevaría algún tiempo, durante el cual no solo los soldados sufrirían de hambre. El hundimiento comenzó con la caída de Borjas Blancas y Artesa el día 5. En el centro se comenzaba a formar un caldero y continuó el avance tomando 2 semanas más tarde Montblanc. Entonces el cuerpo de ejércitos marroquí atravesó el Ebro y avanzó por la costa sin encontrar oposición, tomando el día 15 Tarragona y Reus. Al día siguiente el gobierno republicano promulgó la movilización total tanto de reclutamiento como de industria. La caída de Tarragona provocó una oleada de refugiados que se dirigían a la frontera francesa y colapsaron Barcelona a su paso. La ciudad vivió un caos total, la gente comenzó a huir y los que decidían quedarse lo tendrían complicado para conseguir alimentos, ya que las tiendas estaban cerradas. A pesar de esta situación en la retaguardia, el frente quedó estabilizado y durante 10 días continuaron los lentos empujes que llevaron la guerra a 25 kilómetros de la capital republicana. Cuando el 22 de enero hubo una rotura hacia Barcelona, la capital se trasladó a Girona. El día 25 se llevaron a los presos y el día 26 entraron los nacionales a Barcelona, donde no encontraron resistencia por el fenómeno ya irremediable de la deserción en masa. Al día siguiente cayeron Badalona y Sabadell. Se dio alguna desbandada como la de Málaga, en la que un caza disparaba contra una columna de refugiados. El día 28 Francia abrió su frontera con la excepción de que no dejarían entrar a soldados ni a varones en edad militar. Cruzaron la frontera 15.000 personas. Para el 3 de febrero habían cruzado 200.000 republicanos y los nacionales se disponían a continuar el avance desde Barcelona. El día 4 penetraron hasta Girona y al día siguiente Francia eliminó la prohibición dejando entrar al ejército catalán. Cayó Figueras el día 8 y concluyó la ofensiva el día 11. El número total de refugiados fue de unos 400.000. De ellos, más de la mitad eran soldados. Cuando Negrín regresó a territorio español el 10 de febrero, ya se fraguaba un golpe de estado militar para poner fin a la guerra. De los 300.000 hombres que defendían Cataluña, 60.000 cayeron prisioneros y unos 220.000 entregaron las armas a Francia. Tras 7 semanas cayó toda la bolsa y cundía el derrotismo. Prueba de ello es la grave devaluación de la peseta republicana. Tras 2 años de guerra de desgaste, la superioridad de los nacionales era clara. Tenían el doble de hombres en el campo de batalla y el colapso republicano era cuestión de tiempo. A mitad de febrero los militares trasladaron al gobierno de Negrín su deseo de capitular y dar por finalizado el conflicto. El gobierno se niega. Negrín quiere llegar hasta el final a pesar de que únicamente le apoyaba una parte del PSOE y el Partido Comunista. El distanciamiento con el ejército y las últimas derrotas militares darán pie a un nuevo golpe de estado. El encabezonamiento de Negrín
en proseguir con la guerra hasta las últimas consecuencias viene por el mismo encabezonamiento de Franco de solo aceptar una rendición incondicional. Los nacionales desconfiaban de que los republicanos no cumplieran con las condiciones impuestas y los republicanos tenían miedo a la rendición incondicional porque las matanzas que se dieron en los territorios conquistados tras el 18 de julio se podrían masificar en el tercio de territorio español que aún controlaba la República. Cuando Negrín regresó desde Toulouse, el golpe ya estaba bastante avanzado. El general Casado tenía contacto con el cuartel general de Burgos, al que nombraban como terminus. Tenían intención de rendirse conservando los rangos militares de los mandos republicanos. Tras el reconocimiento de franceses e ingleses al gobierno de Franco, el 27 de febrero dimitió Azaña como presidente de la República. En marzo, el día 4, Negrín hizo una pequeña purga de sus generales, destituyendo a los menos leales por comunistas. Al día siguiente, Casado se alzó en Madrid contra el gobierno de Elda. En la capital se repitieron los sucesos de mayo, pero esta vez son los socialistas y anarquistas los que atacaron y los comunistas los que se parapetaron en edificios gubernamentales. Finalmente vencieron los sublevados y se hicieron con el control de Madrid, fusilando a los comunistas. En Cartagena, unos falangistas salieron de sus escondites y se les sumaron los sublevados antinegristas. Franco emitió la orden de ayudar a la ciudad aislada de Cartagena, pero fue recuperada por los republicanos poco después. Los casadistas constituyeron el Consejo Nacional de Defensa, presidido por Miaja. Mientras los asesores soviéticos preparaban una evacuación dando por perdida la República, el gobierno tuvo que hacer lo propio al recibir la noticia de que Alicante se había unido al Consejo de Defensa. Abandonaron España toda la cúpula del Partido Comunista, el presidente de la República y los asesores soviéticos. Tras la evacuación de los comunistas, los ejércitos del partido continuaron luchando descabezados hasta que finalmente cedieron ante Miaja a cambio de no ser represaliados. Los reconocimientos internacionales, las tan ovacionadas victorias militares y las continuas disputas entre los republicanos reforzaron la exigencia de una rendición incondicional. El 23 de marzo acudieron los republicanos para negociar la paz en Burgos, pero con el paso de las horas los nacionales pedían la rendición incondicional y los republicanos, tras intentar sacar algo a favor de cada punto, siempre acababan cediendo, lo que fue visto como un intento de dilatar al máximo la negociación, y Franco ordenó la ofensiva final sin llegar a un acuerdo. General Franco prepara el asalto final a todo el territorio que aún no se ha rendido. El 25 de marzo se pone en marcha la última gran ofensiva, pero las tropas no necesitan efectuar un solo disparo. Los primeros avances se dieron en Andalucía, donde rectificaron algunos salientes al norte de Córdoba. Tras ello, los frentes de Extremadura y Andalucía izaron la bandera blanca. En el sector central el avance fue fulminante en pocas horas. Los soldados que hasta entonces se consideraban enemigos ahora bailaban en tierra de nadie, dando por acabada la guerra. En el Levante se planteó más resistencia para aguantar a la evacuación de los dirigentes republicanos, hasta que estos se dirigieron hacia Alicante y el ejército les siguió, dejando un vacío de poder, reemplazado por la quinta columna, que llevaba operando en la ciudad algún tiempo para fomentar esas divisiones internas. Ese mismo día 28 en que cayó Valencia, también lo hizo Madrid. El frente se desmoronó a lo largo de ese día y para el 29 se plantaron frente a la provincia de Murcia y Alicante. Entre el 30 y 31 tomaron las últimas ciudades. Aquel ejército republicano de 500.000 de soldados se disolvió, entregándose por decenas de miles. Tuvieron que improvisar campos de concentración, vallando en ocasiones pueblos enteros. El 1 de abril, el caudillo dicta su último parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El 1 de abril terminó la guerra, dando comienzo a una etapa de venganza para unos y de miedo para otros. Se estiman entre 330.000 y 405.000 las muertes directas e indirectas.